Listo, buenas tardes. Listo, buenas tardes a todos. Damos inicio a nuestro conversatorio del día de hoy. Vamos a dar unos minutos mientras se conectan las demás personas. Vamos esperando un momento. Listo, entonces, buenas tardes nuevamente. Vamos a dar inicio a nuestro webinar del día de hoy, que lo titulamos Impactos y perspectivas de la coyuntura del COVID-19 en los establecimientos de crédito. Para esto, les recordamos que hace un año también hicimos uno de estos eventos en el que tratamos pues, las perspectivas de los establecimientos con ocasión de la pandemia. Y hoy los invitamos a conversar un poco de cómo ha sido esta evolución y qué perspectivas tenemos ya para el cierre de año y lo que queda de esta pandemia. Para ello contamos con la presencia de Jesús Benedicto Díaz y Luis Alfonso Torres, dos miembros de nuestro Comité Técnico de Calificación, los cuales vale la pena pues, mencionar un poco de su experiencia. Benedicto Díaz es licenciado en Administración Comercial con posgrado en Gerencia Empresarial. Cuenta con más de 23 años de experiencia en la industria, servicios financieros, en áreas como gerencia de activos y pasivos, cumplimiento, auditoría y riesgos, desarrollo de negocios, gestión de carteras, entre otros, en el ejercicio de cargos de alta gerencia. Por su parte, Luis Alfonso Torres es economista y máster en Development Economics con más de 30 años de experiencia como director de negocios y de servicios de consultoría, así como en el diseño e implementación de estrategias, políticas y modelos analíticos para la medición de los riesgos, y ha sido asesor, regulador, consultor y miembro de junta directiva de diversas instituciones financieras y de gobierno. Entonces, les damos la bienvenida. Iniciemos contigo, Benedicto. Buenas tardes, Tatiana, ¿cómo estás? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. Hace un año tuve el placer de acompañarlos en un evento similar. Para aquel entonces la incertidumbre era probablemente mayor a la que hoy día tenemos, pero bueno, es un placer estar nuevamente y espero que la conversación de hoy sea del agrado de todos los que se conecten. Bueno, bienvenido. Ahora te damos a ti la bienvenida, Luis Alfonso. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco de ti. Mucho gusto. Es un placer estar con ustedes. Esta es mi primera reunión con Value at Risk y espero que sea pues, exitosa. Agradezco por la invitación a este conversatorio. Agradezco a todos los asistentes y esperemos que la conversación sea muy fructífera para todos. Muchas gracias. Listo, bienvenidos entonces. Les recordamos a todos que al final de la sesión vamos a estar abriendo un espacio para preguntas y para que nuestros panelistas den las respuestas correspondientes. Las preguntas las pueden hacer en el chat que encuentran al lado izquierdo, al lado derecho de sus pantallas. Entonces, bueno, vamos a iniciar. Para comenzar, vamos a hablar un poco de las diferentes fases que ha tenido pues, esta coyuntura y esta pandemia. Y entre esas fases, digamos, encontramos 3 o 4 fases que se pueden identificar como grandes fases. En la primera encontramos un tema de los cierres que se dieron para controlar el contagio en gran parte de lo que fue 2020,
que afectaron a todos los sectores de la economía, incluidos pues el financiero y el de la salud. Asimismo, picos de contagio e implementación de diferentes estrategias por parte del sector público y privado para contener y mitigar los efectos pues, en el desarrollo económico y social de los diferentes países. Sin embargo, estas medidas, a medida que fue avanzando el COVID, fueron transformándose y el mundo en general avanzó en la búsqueda de soluciones, entre estas pues la vacunación masiva, que ya, como hemos visto, ha avanzado de manera exitosa en cierto modo aquí en Colombia, y hemos entrado en una etapa que llamamos de reconstrucción, que si bien ha implicado avances en el corto plazo, pues trae consigo varios retos relacionados pues con reformas de largo plazo que contribuyan a la estabilidad económica y social de los diferentes países. Bajo este contexto, quisiéramos saber, Benedicto, cuál es tu visión y cómo lees las diferentes etapas que hemos vivido durante esta coyuntura. Bueno, sí, sin duda la pandemia afectó de manera importante el mundo en general. O sea, hubo caídas generalizadas del Producto Interno Bruto, el desempleo en muchas partes o en todas partes se disparó. Localmente cerró el año pasado en 15.9 y llegó a estar cercano al 20% a junio del año pasado. Recientemente publicaron cifras y se ha recuperado y está en 14.4. El sector de pymes y los sectores informales se vieron muy afectados con una reducción del 60% de los ingresos en los primeros 2 meses. La morosidad también se elevó y las rentabilidades de todos los sectores también se vieron afectadas. También vimos, nos quedamos de frente con la debilidad de los sistemas de salud, no solo acá, sino a nivel mundial. Es fundamental de aquí en adelante entrar en todo lo que es el tema de la reactivación económica, la recuperación, nuevos auxilios, refinanciamientos. La vacunación, como lo comentas, masiva, es fundamental para poder seguir avanzando y que esto debe también dejarnos aprendizaje y entrar en un proceso de reforma de los sistemas de salud. En Latinoamérica, por ejemplo, la inversión del Producto Interno Bruto es muy baja, no alcanza el 4% y se estima que debería ser aproximadamente el 6%. Entonces, deberíamos estar entrando en una fase de mejora de los sistemas de salud para estar preparados para cualquier otra cosa en el futuro. Muchas gracias por tu intervención. Luis Alfonso, cuéntanos tú qué opinión te merecen estas etapas y cómo ves el desarrollo que han tenido los países, principalmente Colombia. Sí, mira, esto es muy interesante porque este modelo de fase se presentó en mayo del 2020 en un simposio que hubo en la Universidad de Wharton y asistieron varias universidades. Yo tuve el placer y el privilegio de estar allí. Y pues básicamente, ¿qué se buscaba en aquel momento? Se decía que en aquel momento todavía no conocíamos, o nadie conocía muy bien qué era el COVID-19. Ni siquiera se sabía cómo era el contagio ni cuáles eran las poblaciones más vulnerables. Pero lo que se hizo entre un grupo interdisciplinario de economistas, epidemiólogos, matemáticos, fue tratar de hacer un modelo y hacer una hoja de ruta. Esta podría ser la hoja de ruta. Y entonces lo que hoy lo ve uno es el inmenso progreso científico que ha habido en años, un poquito más de un año. De no saber frente a qué estábamos, hoy tenemos vacunas. Eso es un avance gigantesco. Y en segundo lugar, también sabemos claramente cuáles son las áreas económicas de impacto de la pandemia, que son el PIB, la deuda en general, y en particular la deuda pública, el desempleo y la pobreza. Eso me parece que es importante subrayarlo. Y hemos pasado de la primera fase, que era lo que en aquel momento lo más claro era que era la primera fase, que fue la reacción inmediata de todos los países para aplanar la curva y disminuir el contagio. Entonces, en aquel momento se hablaba de 2 curvas, la curva de la pandemia y por otro lado la curva del empleo, ¿no? Y se decía que había que aplanar la curva para evitar el contagio y poder mantener la economía abierta. Pero al principio, en el primer momento, las medidas que se tomaron fueron
muy radicales, fueron las cuarentenas más radicales, cierre total. Y por el otro lado, una gran intervención del gobierno del Banco de la República en Colombia. El Banco de la República generando liquidez y por el otro lado el gobierno con los apoyos de rescate, porque eso ya no es política de intervención, sino de rescate de los desempleados y apoyo a los sectores más pobres de la población. Ese fue como la primera reacción y eso fue en todo el mundo. Luego, me acuerdo muy bien que en aquel momento se hacía el énfasis de que había que pasar a una fase de medidas epidemiológicas más focalizadas para mitigar el impacto de los cierres, de manera que se hicieran cierres parciales. Eso se hizo aquí en Colombia. Acuérdense en Bogotá que hubo cierres por barrio y por zonas. Y también hubo, digamos, como un avance al decir, miren, las personas más vulnerables son las que tienen comorbilidades y aquellos de mayor edad. Entonces, ese avance nos dejó con cosas que desarrollamos hacia la tercera fase: testeo, tapabocas y distancia social. Eso fue lo clave. Pero en aquel momento ya se comenzaban a ver las proyecciones del PIB, las proyecciones de crecimiento y del desempleo y las proyecciones del crecimiento de la pobreza. Entonces ahí se ve claramente cómo este modelo de fases iba funcionando, iba mostrando por dónde iban los países. Y a mí me parece que eso es un mérito pues, muy grande de la gente que participó en todo esto. Como decía Benedicto y también Tatiana, ya hoy estamos en una zona de vacunación y Colombia, el 25% de la población tiene las 2 dosis. Y pues estamos entrando a una parte que sí es totalmente nueva y que no está ahí, y que debería estar allí, porque la incertidumbre hoy, la incertidumbre sobre la pandemia, que es la incertidumbre básica que tenemos en este momento, no olvidemos que estamos en una crisis de salud, no en una crisis económica, es una crisis de salud con eventos, con efectos en la economía. Hoy tenemos cosas que no están allí y que son la base de la incertidumbre hacia adelante. Uno, las nuevas variables del COVID. No se sabe cuál es el impacto. Y hay muchos estudios sobre la efectividad de las distintas vacunas entre las nuevas variantes. Dos, el cansancio por el aislamiento. Todos estamos cansados del aislamiento y en algunos casos mucha gente se está comportando como si no pasara nada. Hay países como en Estados Unidos, por ejemplo, que ni siquiera usan tapabocas. Entonces, ese es otro elemento que hay allí. Y obviamente, al relajar las medidas de distanciamiento social y de comportamiento social y de aislamiento, pues obviamente que estamos creando más picos. Entonces, esta pandemia se parece mucho a lo que ustedes están viendo en el lado derecho de la diapositiva, donde hay varios picos, ¿no? Hay varios picos en lugar de uno solo. Y el otro es la desinformación sobre los efectos de la vacuna, que ha creado una resistencia muy fuerte en muchos países que impide que logremos una vacunación que nos dé aislamiento, digamos, inmunización de rebaño. Entonces, esas son 3 cosas que en este momento son nuevas, no fueron previstas, no están en las bases. Y hay algo que me llamó mucho la atención de un seminario que hace poco generó la Organización Mundial de Salud. Cerraron el seminario diciendo: nadie está seguro hasta que todos estemos seguros. Y creo que ese es el mensaje que quiero dejar para cerrar mi intervención sobre la gracias. Bueno, muy interesante tu punto y lo mismo el tuyo, Jesús. Como ellos decían, digamos, esta pandemia ha dejado muchos retos y pues Colombia no ha sido ajeno y esto ha impactado considerablemente pues la producción interna no solo de Colombia, sino a nivel mundial.
Y aquí vamos a hacer un énfasis en lo que es Colombia. Y acá en esta diapositiva lo que estamos viendo es el crecimiento del PIB al cierre del 2020 y lo que va al segundo trimestre del 2021. Como vemos, pues el 2020 muestra una desaceleración e incluso un decrecimiento en la mayoría de los sectores, siendo los más afectados pues el de hotelería y restaurantes, un poco el tema de transportes. También vemos aquí el tema de el sector de entretenimiento, manufactura, minas y construcción, pues que digamos fueron uno de los sectores más afectados por los cierres, teniendo en cuenta pues la manera en cómo funcionan, mientras que otros fueron un poco más resilientes, como lo fue el sector financiero, el de administración pública y las actividades financieras y de seguros. Cuando vemos ya el lado derecho, que es donde vemos las gráficas más que van creciendo, vemos que en el 2021, por el contrario, la mayoría de los sectores, por no decir todos, presentaron un crecimiento y los mayores crecimientos, que son las barras más largas, las encontramos en aquellos sectores que durante 2020 pues tuvieron esta contracción tan importante. Aquí también vemos que los sectores que fueron resilientes pues mantienen ese crecimiento y sin duda serán actores importantes en lo que resta del 2021 para cerrar el año, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, con perspectivas positivas respecto al crecimiento económico de Colombia. Entonces, en esta diapositiva vemos, o quisimos recopilar un poco cuáles son las proyecciones del Producto Interno Bruto para 2021 de diferentes entes económicos. Entre estos, digamos que vemos que ese crecimiento oscila entre 7,6 y 5,10, y esto básicamente recoge ese buen desempeño que ha mostrado la economía a lo largo de 2021 y todo, digamos, eso que falta por recoger de lo que resta del año con las diferentes medidas y la reactivación de los sectores económicos. Value and Risk también en este ejercicio hizo una proyección del Producto Interno al cierre del 2021 y para la calificadora, digamos, la proyección que tenemos es del 6,20% del crecimiento y básicamente aquí lo que tratamos de recoger fue, en primer lugar, pues la reapertura de básicamente ya todos los sectores económicos y también la reactivación del consumo, los procesos de vacunación. Sin embargo, aquí también digamos que incluimos todo esto que en el primer semestre pudo traer ciertos impactos o podría llegar a traer ciertos impactos en lo que se tenía pensado a principio de año y fueron pues los rebrotes que todavía estamos viendo, nuevas cepas, los movimientos sociales que sin duda dejaron afectaciones para los diferentes sectores económicos y las medidas restrictivas que vimos principalmente en el primer, casi segundo trimestre de este año. Entonces, con este panorama, señores panelistas, ¿ustedes qué piensan de estas cifras y cuáles creen que son los sectores que jalarán el crecimiento para este año? Iniciemos contigo, Benedicto. Gracias. Bueno, sí, como comenta, pues hay distintas estimaciones el de crecimiento del Producto Interno Bruto acá localmente, entre el 6 y el 8%. Hay algunos más optimistas que dan unos números un poco superiores. Creo que debe rondar esos números, 6, 7%. Al final lo importante acá es la reactivación y el control de la pandemia, y como indicaba anteriormente, la vacunación masiva es factor fundamental, ¿no? Recientemente hubo publicaciones del Producto Interno Bruto acá en Colombia en el segundo semestre, con un 17% de crecimiento, 8.8 en lo que va de año corrido. Comparado esto con el semestre del año pasado, que fue de crecimiento del 15.8, pues es importante. Hay países como Perú que tuvo crecimiento del 41%, República Dominicana del 26%, etcétera. El año pasado el decrecimiento a nivel mundial fue del 4.4% y en Latinoamérica, según CEPAL, fue de 7.7%. Una crisis muy dura, devastadora realmente en los mercados. Se estiman que este año puede crecer el mundo en 5.9 y Latinoamérica en 5.2. Muchos hablan del efecto rebote, evidentemente teniendo una comparación muy baja, pues tendremos esos crecimientos. Sin embargo, el año pasado la única economía grande que creció fue China. Este año se estima que todas deberían estar en muy buenos niveles de crecimiento. Y acá localmente, pues el año pasado sectores como la banca, agropecuario fueron de los que crecieron, y en el 2021 debemos estar viendo, ya se vio de hecho en el primer semestre, que todos los sectores crecieron. En un mes quizás alguno, constructor no tuvo crecimiento, pero la mayoría tuvo crecimiento, y la banca para el año 2021 debe ser protagonista en el aporte que va a
otorgar. Sectores como turismo, sectores como el agrícola deberían estar generando este impulso. Así es, Benedicto. Muchas gracias, Luis Alfonso. Cuéntanos, ¿tú cómo ves estas perspectivas y qué opinión te merece, un poco la opinión que da Benedicto al respecto? Sí, pues gracias. Mira, yo tengo esta impresión, la impresión de que a partir de abril, más o menos, de este año, con los nuevos resultados económicos, hubo una ola de revisión de las estimaciones del PIB en América Latina, tanto por gobiernos como por instituciones, como por analistas. Y todo el mundo está ahora hablando de cifras de crecimiento bastante apreciables, 6.2, 7 en algunos casos, 5 en los más pesimistas. Y Colombia hace parte de, quizás, es uno de los países que se considera que va a tener un crecimiento más rápido en América Latina en el 2021. Vamos a ver cómo termina. Entonces, digamos que ese pesimismo del 2020 ha dado lugar ahora a un optimismo que me parece que está un poquito exagerado por la gente. Y lo que anotaba Benedicto es cierto, uno no sabe si esto es una recuperación o un rebote. Porque si ustedes se acuerdan al principio de la pandemia, la discusión sobre qué tipo de recuperación íbamos a tener, los más optimistas hablaban de una recuperación en forma de V, es decir, que llegábamos al fondo y luego rápidamente crecíamos como una V. Pero lo que estamos viendo hoy es más bien que vamos para una W, algo así, una forma poco usual en las recuperaciones económicas después de alguna crisis. Normalmente hay las crisis en muchos casos se recuperan muy rápido a través de lo que se llama V-shape, una recuperación en forma de V. Entonces, hoy existe esa consideración. ¿Estamos frente a una recuperación sostenible o estamos frente a un rebote? Son dos cosas que son bien distintas. Y para eso es un poco, y me quisiera referir a eso, para contribuir a eso, me quisiera referir a los drivers de crecimiento y a las amenazas del crecimiento rápidamente. Entre los drivers del crecimiento, pues obviamente está el aprendizaje y el mayor adaptación de algunos sectores a trabajar a distancia, a trabajar con la tecnología. En esto los bancos han sido líderes y los sectores que más han crecido han sido aquellos que han podido trabajar a distancia y a implementar la tecnología de manera exitosa. Los que menos han crecido son aquellos que han requerido de servicios presenciales por el hecho de las medidas de control de la pandemia. Ese es un primer elemento. El segundo elemento, obviamente, tenemos como un driver del crecimiento para este año la mayor apertura de la economía, que sin duda ha estado vinculada a la vacunación. La disponibilidad de crédito, hay crédito. El problema, ya cuando lleguemos a ese ítem lo miraremos más en profundidad, pero desde ahora yo quisiera anotar eso, hay crédito. Y digamos, estos son como los elementos internos. Externos, estamos en la buena ola de los precios de las materias primas, sobre todo el petróleo, y el crecimiento de exportaciones de materias básicas, ese es otro driver. Y el otro driver hay que nombrarlo. El Banco Mundial, el Fondo Monetario han puesto a disposición de Colombia una cantidad importante de dinero. Estos días acaban de hacer la publicación, se me va el número, pero eso es algo que es muy importante para tener en cuenta, porque esos son recursos para la población más vulnerable en pobreza y también para aquellos desempleados. O sea que eso implica un soporte al gasto, básicamente, un soporte al gasto. Ahora, ¿cuáles son las amenazas al crecimiento? Lo primero, no sabemos para dónde va. Todavía no sabemos, la incertidumbre de la pandemia es grande, aunque obviamente concedo y estoy de acuerdo con Benedicto y con lo que has dicho tú, Tatiana, que la incertidumbre de hoy sí es menor y quizás de una naturaleza distinta, porque estamos frente a la naturaleza a la incertidumbre que genera
la vacunación, el ritmo de vacunación, la resistencia a la vacuna. Eso es otro tipo de incertidumbre, pero ahí está. En segundo lugar, hay cosas que son básicamente como de puro económico, que es el efecto de la reforma tributaria en las empresas y en los bancos, cuál va a ser la reacción de los empresarios y de los bancos frente a la reforma tributaria. Y hay algo de eso, y al final habrá un espacio para, más adelante habrá un espacio para referirse a eso. Lo segundo es la incertidumbre política que estamos en Colombia, porque si uno se reúne con los empresarios y habla con alguna gente, comienza a decir, hombre, yo no sé si es buen momento invertir o no, más vale esperar, no sabemos para dónde vamos claramente, no sabemos cuál va a ser el resultado de las elecciones, hay mucho miedo de ciertos resultados, entonces posiblemente hay como un parón de la inversión causado por la incertidumbre política. Luego, obviamente, la devaluación que está, Colombia es uno de los países de devaluación más alta y eso está castigando los costos de los importables y a través del costo de los importables va a golpear seguramente el precio de los bienes. Y ese sería, digamos, como las amenazas. Una nueva cosa que también, no sé si llamarla amenaza, pero sí, digamos, algo que hay que mirar allí como una nueva puerta que se abre, y es el anuncio prácticamente de que hemos llegado al final del ciclo de tasas de interés baja para entrar en una serie de ajustes que el presidente del Banco de la República se ha referido a eso. Entonces, yo lo que digo es que es importante hacer seguimiento a la coyuntura en que estamos, para asegurarnos de que hemos entrado en una etapa de recuperación, en lugar de estar en una etapa de rebote, digamos, ¿no? En segundo lugar, hay que tener en cuenta que hay unas sombras muy fuertes de incertidumbre sobre los pronósticos. O sea, los pronósticos, la incertidumbre que rodea los pronósticos es muy elevada. Yo quisiera resaltar eso. Y diría que hay dos elementos claves, digamos, para mirar un poco hacia el futuro. Uno, qué va a pasar con el empleo, y otro, qué va a pasar con el déficit del gobierno. Esas dos cosas son fundamentales para ver qué pasa. Hay una cosa bien interesante sobre empleo, quisiera mencionarlo. Según una última publicación del Banco de la República hace unos días, en el informe de referencia al Congreso, muestra que en este momento, a mayo del 21, solo hemos recuperado el 72% del empleo que se perdió antes antes de que arrancara el COVID. O sea, no hemos podido lograr el nivel pre-COVID de empleo. Y ese es un problema grave en la medida en que afecta el gasto. Y esa es una parte muy importante obviamente, del crecimiento del producto, ¿cierto? Del gasto. Es una cosa que es bien importante. Y la otra es que es el elevado déficit del gobierno, 64.8% del PIB. Entonces, yo creo que monitoreando esas dos cosas uno podría tener alguna respuesta de si estamos en recuperación o en rebote. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus intervenciones. Como lo han mencionado nuestros panelistas, dentro de todos los sectores que se involucran en el crecimiento que tenemos del Producto Interno Bruto y lo que resta de 2021 para ese crecimiento, pues los establecimientos de crédito, hablemos del sistema financiero, juega un papel fundamental en el desarrollo y en la reactivación económica. Como lo mencioné al principio, nos vamos a enfocar en los establecimientos de crédito, digamos, vamos a hablar un poco de ellos, vamos a hablar un poco de lo que es la evolución de la cartera, entraremos a tocar temas de liquidez, patrimonio y finalmente cómo esto ha afectado o qué perspectivas vemos respecto a la rentabilidad. En esta lámina lo que observamos, en la parte izquierda es un poco la evolución de la cartera bruta, viéndola de mayo a mayo.
en la que vemos que a mayo de 2020 la cartera bruta, digamos, tuvo una contracción, aunque presentó un crecimiento, este fue muy leve, y se ubicó en 526 billones. Cuando lo vemos ya por modalidad, lo que observamos es que la mayoría de las modalidades, hablemos de dos específicas, la de consumo y microcrédito presentaron, digamos, una contracción. Por su parte, la modalidad comercial decreció, muy afectada pues, por el impacto que tuvieron los diferentes sectores e industrias, mientras que la de vivienda, que es la línea amarilla, presentó un crecimiento, digamos que muy de la mano con los incentivos del gobierno a la compra de vivienda y también, digamos, al considerar que es una línea en los que los establecimientos de crédito no han perdido mayor apetito al riesgo. En la gráfica derecha, digamos, muy de la mano con esta, vemos que las diferentes modalidades muestran una reactivación de sus desembolsos después de mayo de 2020, donde los desembolsos se vieron fuertemente afectados pues, por la primera parte de los confinamientos y todo el inicio de la pandemia. Empezaron a verse unas reactivaciones que se aceleraron un poco más en lo que va de 2021. Y aquí queremos hacer énfasis, o nos gustaría hacer énfasis en lo que es la modalidad de vivienda, que si bien pues también tuvo el bajonazo en 2020, vemos que es una modalidad que incluso a lo que va corrido el 20 llega a superar los niveles prepandemia y muestra el interés de los hogares por la compra de vivienda. También refleja un poco el interés de los establecimientos de crédito por esta línea de negocio y finalmente, y lo más importante, refleja el dinamismo de los impulsos que da el gobierno a través de sus programas para compra de vivienda, tanto BIS como no BIS. Entonces, con este panorama, nos gustaría conocer de boca de Benedicto y de Luis Alfonso qué opinión les merece la evolución de la cartera, qué modalidades consideran van a impulsar este crecimiento y cómo ven al sector a los establecimientos de crédito afrontando los retos que implica cada una de estas modalidades. Bueno, solo para terminar un poco el comentario de lo que Alfonso hacía reflexión anteriormente, 70% de recuperación probablemente parece lejos del 100, pero luce bastante bien si tomamos en consideración la reciente apertura general, ¿no? Que ha sido recientemente que se ha venido dando. Entonces creo que ya ir alcanzando 70% de recuperación es un número que luce bastante positivo de cara a lo que afrontaremos, ¿no? Ahora entramos un poco quizás a la parte comparativa con el año pasado, cuando comentaba que estuvimos el placer de acompañarlos. Había mucha incertidumbre, hablábamos de qué iba a pasar con la banca, qué iba a pasar con el crédito, qué iba a pasar con el consumo. Bueno, todo lo que hablamos en algún momento se dio, ¿no? Pasó todo ya lo que hemos comentado, pero quizás en algún momento de este tiempo hubo un parón del crédito, en efecto, por allá marzo, abril y mayo, una caída importante de los desembolsos, pero luego eso se fue estabilizando y volvió nuevamente a reactivarse para cerrar al final del año 2020 un crecimiento pequeño quizás, pero del 4% de la cartera de crédito. Mucho de esto, como comenta, fue influenciado por incentivos del gobierno, inyección de capital de parte de los reguladores para ayudar a que esto sucediera, cosa que pasó también internacionalmente en mercados como Dominicana, donde el Banco Central Dominicana hizo aportes de liquidez, bajando encajes justamente para única y exclusivamente llevarlos hacia el refinanciamiento de crédito, y eso permitió liquidar nuevos créditos en otros sectores. A mayo, si vemos las cifras, y a junio, que ya están publicadas algunas de ellas, vemos un pequeño crecimiento comparativamente con diciembre, muy pequeño, niveles del 1-2%, pero ya vemos también crecimiento en este año. Y creo que en medio de esta situación tan difícil que se ha presentado, pues la banca ha sido un elemento fundamental, o será también un elemento fundamental en la reactivación en la parte de empresas, familias, etcétera, ¿no? Los sectores que podemos estar viendo moverse mucho, pues el tema empresarial ha sido uno de los grandes receptores de las liquidaciones por parte de la banca. Luego está la parte de consumo y posteriormente la parte hipotecaria. Creo que allí va a estar enfocado en el tema pymes. Creo que va a necesitar un apoyo fundamental. El pyme, lo comentaba al inicio, fue un sector pues de mucha afectación, que creo que es muy noble y va a reactivarse sin duda alguna, es generador importante de empleo en el país, y a nivel
a nivel mundial. Vimos mucho el tema de esta reactivación o colocación de créditos con tasas muy bajas. Probablemente allí veremos un cambio en el tema de tasas. Ya se ha empezado a hablar de la subida de tasas, pero creo que también se estarán viendo niveles interesantes en ese sentido. La banca es elemento fundamental para la reactivación de la economía y para apalancar el aparato productivo en el reinicio de las actividades de cara a lo que viene en el futuro próximo. Muchas gracias por tu intervención, Benedicto. Cuéntanos ahora tú, Luis Alfonso, ¿cómo ves este panorama? Y desde tu experiencia, ¿cuáles consideras serían los sectores o las modalidades de crédito que van a impulsar las colocaciones durante este año? Sí, gracias. A ver, mira, yo haría la reflexión primero un poco refiriéndome a los números de crecimiento y luego un poco a las expectativas que cada sector pueda tener. Entonces, digamos, en lo primero yo diría que obviamente no cabe duda que el 2020 fue el peor de los años recientes en cuanto al crecimiento del crédito, creció alrededor del 4%, ¿no? Y solamente fue por encima de lo que se observó en 2009, después de la crisis financiera, que fue del orden del 2.5%. O sea, es la segunda cifra más mala que hemos obtenido. En el segundo, después de este digamos, mal año del 2020, el desempeño esperado de la economía para el 2021 y para el año entrante harían esperar que los establecimientos de crédito tendrían el espacio para mejorar la dinámica comercial y el desempeño operativo con base en la reactivación de los créditos. Y aquí yo, bueno, más bien me refiero a más adelante. Vamos a dejarlo, reactivación de la demanda de crédito. Algunos créditos hoy, algunos bancos están proyectando hoy un crecimiento del crédito entre el 6 al 8%, y eso ya lo tienen metido en su planeación. Y según lo que ellos sostienen, estas cifras influyen en los modelos, en las simulaciones, en los estrés, en los estrés, los efectos del alza de tasas del Banco de la República y los efectos de incertidumbre de la pandemia. Entonces, digamos que eso en cuanto a números. También habría que decir que los desembolsos y las tasas de aprobación que se han tenido reflejan que el crédito no ha estado represado, digámoslo así, sino que más bien, digamos, el crédito tiene dos componentes: la demanda de crédito, que depende de la situación económica de las empresas y de los hogares, y la oferta de crédito, que depende del riesgo que están asumiendo los bancos. Los bancos realmente han estado aprobando con porcentajes muy altos. Entiendo que el porcentaje de aprobación del crédito de las empresas anda por encima del 89%, donde sí ha habido, digamos, una mayor resistencia, una mayor exigibilidad para la aprobación de los créditos. Es el crédito de consumo, que anda por el orden de los 50 y algo %, ¿no? Entonces, eso, digamos, es como para subrayarlo. Ahora bien, yo diría que hacia el futuro, digamos, hacia el futuro, ¿qué diría uno? Que el crédito va a estar muy ligado a las expectativas de cada uno de los sectores, y lo que muestra el gráfico que hay allí es que mientras que las empresas iniciaron la pandemia en marzo, mayo del año pasado, con una expansión muy rápida del crédito, 11, 12%, no me acuerdo bien los números, las empresas buscaban fortalecer su posición de liquidez. ¿Para qué? Para resistir la crisis económica que anticipaba. Entonces, las empresas fueron más dinámicas
al principio de la pandemia. Por el contrario, los hogares fueron mucho más conservadores, dijeron, momento, no quiero endeudarme, no sé para dónde voy, y el crédito de vivienda y de consumo se redujo. Eso pasó con claridad. Luego, a medida que el panorama y la incertidumbre se fue, digamos, más bien, el panorama se fue aclarando, las empresas prepagaron sus créditos y los hogares se endeudaron. Entonces, lo que yo quiero resaltar es la distinta lógica, las distintas expectativas con las que están jugando los dos sectores para poder entender hacia adelante cómo es que se va, cómo se van a comportar cada uno de los componentes básicos de la demanda de crédito. Ahora, parecería ser que hacia adelante los hogares podrían jalonar y han venido jalonando la demanda de crédito. Hasta ahora, digamos, hay un elemento que es importante, que es el PAC, que les ha ayudado a reestructurar sus obligaciones y a entrar en cierto tipo, digamos, a entrar en condiciones más blandas, si se quiere, a obtener los créditos para vivienda y consumo. Sin embargo, lo que queda claro es qué va a pasar después de que el PAC termine. Y eso hace parte de cómo la terminación del PAC aumenta o no el riesgo de crédito. Y eso quizás es lo que veremos en la próxima slide. Y yo por ahora paro ahí. Muy gracias. Gracias, Luis Alfonso. Como lo dices, el riesgo de crédito pues no es un tema al que las instituciones financieras fueron ajenas, y en este sentido nos vamos a referir un poco de cómo ha evolucionado esa cartera y cómo, a pesar de que el consumo y los diferentes sectores, modalidades de crédito se han reactivado, pues los indicadores de calidad muestran un deterioro. Y aquí, como lo vemos en esta gráfica, pues digamos que lo que fue la primera parte del 2020, esos indicadores de crédito mantuvieron una tendencia para la mayoría de establecimientos un poco a la baja, muy asociada a este efecto que tuvo el plan de acompañamiento de deudores. Sin embargo, en el segundo semestre del 2020, cuando ya se empezaron a vencer los primeros planes de alivios, pues empezamos a ver ese incremento en los indicadores tanto de calidad, por riesgo, como por morosidad. Que vemos también que los indicadores de riesgo para la industria en general crecieron mucho más que los indicadores de temporalidad, lo que nos muestra no solo la mayor percepción de riesgo que tienen las instituciones de crédito, sino también nos podría sugerir que en el futuro va a haber un mayor deterioro de lo que es la morosidad. También vimos que para lo que fue 2021, estos indicadores empezaron a tener una tendencia un poco más controlada, un poco más estable, aunque siguen siendo mayores a los presentados antes de la pandemia, y esto muy de la mano con pues, ya la finalización casi en su totalidad de estos alivios, que hasta donde se tiene entendido finalizan completamente ahorita el 31 de agosto. Y ya también muchas entidades empezaron a reconocer dentro de su pasivo, dentro de su activo, dentro de su estructura de balance, ese mayor riesgo, y eso ha llevado a que estos indicadores no presenten mayores variaciones. Sin embargo, para lo que resta del año, nosotros estimamos como calificador un deterioro adicional en esto, no solo impactado por la finalización del PAC, sino también porque muchos sectores económicos, hogares, han visto afectada su capacidad de pago, y hoy en día estos indicadores no lo reflejan, teniendo en cuenta que están, digamos, amparados por los alivios, o aún, digamos, tienen cierta capacidad que puede que no se mantenga en lo que va corrido 2020. Para 2022, por el contrario, esperaríamos que esto empiece a mostrar unas mejoras más significativas, y a finales tal vez estaríamos retornando a lo que se vio pues antes de la pandemia. Entonces, para iniciar, Jesús, nos gustaría conocer qué piensas de estos indicadores y atarlo un poco con lo que hablábamos de la evolución, y cuál consideras que son las razones de este deterioro, y más que eso, si consideras que las instituciones de crédito tienen la capacidad y las herramientas de mitigación para absorber este mayor riesgo que se podría presentar para el cierre del 2021. Sí. A ver, yo creo que probablemente los números de crecimiento
del año pasado pueden lucir chicos, pero hay que ubicarnos en el contexto de la situación que vivimos, ¿no? De hecho, el fondo, algunos entes multilaterales, el FMI, describen lo sucedido el año pasado como la caída más grande desde la Gran Depresión del año de 1930. O sea, hablar de eso es hablar de una situación muy, muy complicada y vimos resultados positivos y creo que eso tiene mucha valía, ¿no? Entonces, el año pasado vimos crecimiento de la morosidad cerrando de marzo 20 a diciembre de 2020, un cierre de 0,65 de aumento de la morosidad, cerró en 4,99, teniendo su pico más alto en octubre, que creo que fue 5,40 por allí, más o menos, y ya ahora junio tenemos una morosidad de 4,65. Hablando del tema de la cobertura, que lo decías tú allí, comenzamos con un 140% en marzo del año pasado, estamos hoy día en un 153%, eso muestra la capacidad que se tuvo, probablemente sacrificando rentabilidad, una cosa muy positiva para lograr minimizar o reducir en la medida de lo posible la afectación de la cartera. La reactivación económica tiene que redundar en pagos, tiene que venir atada a que todo esto que esté pasando genere ingresos y terminemos teniendo un reordenamiento y una continuidad de pagos por parte de las empresas, de las personas naturales, de los créditos de consumo, etcétera. Si bien es cierto que el PAD se corta recientemente, yo no veo eso como que se acabó el tema de alivios o de reestructuraciones. Yo creo que van a venir de negociaciones individuales para tratar de ayudar a esos sectores que todavía no los vamos a ver reactivados al 100%. Vamos a ver más del 90% de la cartera no recibió alivios y no tiene problemas o afectaciones de mora. Solo 2.2 millones de personas o de clientes recibieron alivio. Eso es aproximadamente el 7% del total de la cartera. Entonces, sí vamos a terminar viendo algo más de impacto, pero no creo que sea algo que termine siendo más agresivo que lo que ya hemos estado viviendo. Creo que la banca está preparada para asumirlo desde el punto de vista de riesgo y estaremos viendo esto en el corto plazo. Muchas gracias por tu intervención, Benedicto. Y Luis Alfonso, cuéntanos tú, muy de la mano con el comentario que hacía Benedicto de que sí vamos a ver un deterioro, que no tendrá mayor impacto. ¿Qué esperas tú de estos indicadores y en tema de cobertura, cómo ves al sistema? Sí, a ver, mira, para finalizar de este año, se está esperando que los activos improductivos lleguen al 4.6% de los activos, o sea que no es una cifra muy grande, no es un porcentaje muy grande. Y por el otro lado, lo que se llama las pérdidas crediticias, que es la relación entre las nuevas provisiones y los préstamos totales, va a llegar al 3.5 y en el 20 fue 3.7, ¿no? Entonces, uno ve que realmente los bancos han podido manejar esta circunstancia, esta coyuntura, y se han apoyado en tres acciones, en tres políticas. Una, la optimización del capital y las provisiones. Segundo, la mitigación del deterioro de la calidad de los activos. Y tercero, la reestructuración de los créditos. Eso ha sido, a mi modo de ver, han sido los elementos que han utilizado los bancos para manejar la coyuntura y lo han hecho bien. Ahora, quedan algunos, como siempre, aquí en esta parte también quedan algunas preguntas grandes que hay, y hay que seguir, situaciones que hay que seguir. Una, la terminación del PAD. ¿Qué va a pasar con el PAD? Y en eso Benedicto tiene razón. Una vez termine el PAD, ¿qué va a pasar? Porque lo que se ve por el lado de los hogares es que la relación entre el valor esperado de las cuotas y el ingreso disponible ha venido aumentando antes del PAD, lo cual puede significar, antes de que termine el PAD, entonces, lo cual puede significar un aumento en la carga financiera de los hogares una vez el PAD termine. Entonces, eso es algo que hay que ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer después del PAD para mantener, digamos, la demanda de crédito por el lado de los hogares?
ahí hay algo que hay que pensar, que tiene que ver con el ingreso y que tiene también que ver con la reestructuración, crédito, no sé qué, tal como hablaba Benedicto. Lo otro que hay que verlo son como las empresas. El Banco de la República ha publicado algunas cosas donde muestra que el número de empresas con vulnerabilidades financieras aumenta. Entonces, se ve también como el endeudamiento del sector corporativo como porción del PIB se ubicó en 63.5%. Entonces, es muy alto. Entonces, ¿qué va a pasar después? Ese es la mayor, digamos, como incertidumbre o pregunta que hay que hacerse hacia adelante. Y pues yo creo que habrá necesidad de varias medidas, pero los bancos los bancos y el gobierno han mostrado que se puede trabajar en conjunto. Ahora, finalmente, para terminar este comentario, hay que ver que las provisiones totales están cubriendo, digamos, en exceso los riesgos de crédito, y pues eso quizás en el momento que hablemos de la rentabilidad podemos hablar un poquito más en detalle de las provisiones, pero creo que es algo que ya los bancos han hecho desde agosto del año pasado, donde las provisiones crecieron casi $1 billón, luego volvieron a crecer en septiembre. Entonces, para decirlo en un solo punto, el indicador de la cobertura por mora hoy alcanza a ser al 147.6%, que quiere decir que por cada peso de cartera vencida se cuenta con 1.48 para cubrirlo, que parece que está bien. Entonces yo diría que digamos, hay como siempre incertidumbre, sobre todo en una coyuntura como esta, pero los bancos y el gobierno han mostrado la capacidad para poder implementar acciones de cubrimiento. Listo, muchas gracias. Como lo han dicho nuestros invitados, pues si bien hemos visto deterioros, pues las instituciones cuentan con esa capacidad para hacer frente a estos riesgos, y esto muy de la mano, como lo mencionaban brevemente nuestros panelistas, apalancado o soportado en lo que es la capacidad patrimonial que tienen o que han mostrado a lo largo de estos años, y lo mismo en la evolución de su liquidez. Primero vamos a hablar un poco de la solvencia y la capacidad patrimonial. Aquí, digamos, vamos a hacer dos partes, una que va a ser antes de diciembre de 2000 o hasta enero de 2021 para atrás, en la que vemos que las instituciones de crédito evidentemente han mostrado un fortalecimiento en esa capacidad patrimonial que les ha permitido salir bien libradas de diferentes crisis y apalancar su crecimiento. Y por otro lado vemos que después de enero de 2021, con la entrada de Basilea III, se presenta un incremento significativo en estos indicadores que, si bien no son comparables, siguen reflejando pues esa solidez patrimonial y le permite a los establecimientos de crédito no solo afrontar esos riesgos que hablábamos ahora con temas de cartera y demás, sino también empezar con su crecimiento, que se vio muy, digamos, muy detenido o parado durante el 2020 por todo el tema de la coyuntura. Por otro lado, cuando vemos el tema de la liquidez, observamos que si bien, digamos, en mayo de lo que fue el primer semestre del año pasado, un exceso de liquidez en el sistema y eso favoreció considerablemente a las instituciones de crédito, hoy en día, después de que esa liquidez ha empezado a fluir a los diferentes sectores y los diferentes actores económicos han tomado decisiones de inversión que han disminuido la liquidez de las instituciones de crédito, se siguen observando indicadores muy por encima de los mínimos regulatorios que llevan o que muestran que cuentan con la liquidez suficiente para responder con sus requerimientos en el corto plazo. También observamos que la evolución de esa liquidez, ya hablándolo un poco más desde la estructura del pasivo, principalmente lo que es depósitos y exigibilidades, refleja un incremento en ese fondeo de bajo costo, un poco más asociado a lo que son cuentas a la vista, y que por el contrario, lo que es la porción de CDTs o depósitos a término muestra digamos, una disminución muy apalancada por, digamos, la oportunidad que tuvieron los establecimientos de reformular su estructura de fondeo dada la liquidez, y segundo, como una estrategia para contener, digamos, la reducción de sus rentabilidades y asimismo atomizar esta captación.
Con este escenario, nos gustaría conocer un poco qué piensan ustedes de esta entrada de Basilea III, cómo leen el sistema y piensan que estos indicadores van a favorecer lo mismo la posición de liquidez, la manera como los establecimientos de crédito enfrentan esta coyuntura. El año pasado cuando hicimos el evento, hablábamos, una de las preguntas o las grandes interrogantes era ¿en qué se parece esta crisis a las crisis anteriores? Y justamente decíamos que no se parecía en nada, ¿no? Que esto no era comparable con nada. Y uno de los elementos fundamentales era que en esta ocasión la banca no era parte del problema, sino parte de la solución. La banca, producto de muchas crisis en distintos países, en Dominicana en el 2002, acá en Colombia por allá en los años 90, en Venezuela igual, en Estados Unidos y a nivel mundial en el 2008. Producto de todas estas cosas, la banca se ha venido fortaleciendo de distintas maneras y hoy día esta crisis la agarró en una condición muy distinta. Y hablábamos de que la solidez patrimonial con la que contaban iba a ser fundamental para otorgar recursos y alivios a las empresas y personas para que pudieran seguir sorteando la crisis. Bueno, eso fue lo que terminamos viendo, lo que creo que tendremos que seguir viendo para poder seguir a flote en el futuro próximo. Entonces, sacrificando rentabilidad, se trató de mantener a raya los efectos sobre la calidad de la cartera. Vemos, como comentabas allí, como se ve en la lámina, unos niveles de riesgo de liquidez importantes que no se han visto mermados en el tiempo. Bajaron un poco quizás ahora junio, pero están muy bien a niveles por encima de los niveles requeridos. La solvencia, que arrancamos en 14.90 y hoy día está por encima, y hay efectos que probablemente más adelante se comenten por el tema de la aplicación de Basilea. Sin embargo, hay un colchón importante en ese sentido. La entrada de Colombia en Basilea III es un factor importante. Las economías más grandes desde hace unos cuantos años, más del 90% de los bancos comerciales ya están dentro de este nivel. Latinoamérica muy distinto, solo el 42% del año 2018 estaban dentro de Basilea III y el 47% estaban en Basilea II. Colombia en Basilea I, Colombia formaba parte de los que estaban en Basilea II. La entrada en eso pues es muy positivo, creo que genera muchísimo valor y lo vamos a ver en el futuro en este sentido. Creo al final que la condición de solidez patrimonial, de liquidez por parte de la banca o el mercado colombiano, la banca colombiana, ha sido muy positivo y seguirá siendo muy positivo en lo que resta del año. Muchas gracias, Benedicto. Luis Alfonso, cuéntanos, ¿compartes la posición que tiene Jesús o por el contrario tienes alguna otra posición que te gustaría compartir? Comparto todo lo que dice, pero agregaría algunas otras cosas adicionales. A ver, digamos, desde el principio, bueno, digamos, esta crisis se caracterizó desde el principio porque no era una crisis de liquidez ni una crisis de solidez patrimonial, porque no es una crisis financiera, es una crisis de salud. Y la crisis de salud pega fundamentalmente sobre la capacidad de pago de los deudores y la calidad de los activos. Entonces, es ahí donde está el problema. Y para implementar las políticas que hacíamos referencia hace un segundo, era necesario hacer un trade-off entre cubrimiento utilizando las provisiones y baja de la rentabilidad. Los bancos se metieron ahí. Entonces, aumentaron las provisiones de 30 billones, si no estoy mal de la cifra. Y el principal elemento que explica la caída de la rentabilidad no es el margen financiero, aunque sí lo explica en alguna medida, sino las provisiones, el crecimiento de las provisiones. Entonces, no es una crisis de liquidez, no es una crisis de solidez patrimonial, porque no es una crisis financiera, es una crisis de salud que genera un riesgo de crédito. Esa es como, digamos, la primera cosa. Uno. Dos, los bancos entraron con una solidez patrimonial alta, los indicadores eran del 14, 15% en aquel momento, antes del COVID, y la liquidez en Colombia siempre ha sido muy, muy alta para los bancos, pero además de eso, el Banco de la República puso a disposición del sistema liquidez
adicional, incluso liquidez nueva, al principio de la pandemia. Entonces, por ese lado no está el punto. Entonces, con esas dos claridades, yo quisiera resaltar algo que tiene que ver con el índice de solvencia, porque seguramente nuestros asistentes estarán mirando, oiga, ¿y por qué subió de manera tan dramática el índice de solvencia? Entonces allí vienen los efectos de adoptar Basilea III y la forma en que se adoptó aquí en Colombia, digámoslo así. Y la preocupación que hay afuera, un poco, también del regulador colombiano, un poco de cómo se adoptó la Basilea III. Todo esto tiene que ver con el hecho de que se incluyó el goodwill dentro de la estimación del régimen, el porcentaje de solvencia, ¿cierto? Y eso obviamente no está permitido por Basilea III. Entonces hay ahí una discusión muy interesante, vamos a ver a dónde termina, es muy interesante, entre los bancos, el regulador y algunos observadores internacionales que ven que no fue del todo apropiado haber incluido el goodwill dentro de la relación de solvencia, dentro del cálculo de la relación de solvencia. Por otro lado, también hay alguna discusión sobre cuál fue el porcentaje de los activos ponderados por nivel de riesgo cuando para los bancos que operan en Centroamérica, que se supone que son países con un riesgo más alto que aquí en Colombia. Entonces, esas circunstancias pueden estar explicando el brinco que pegó la relación de solvencia que ustedes están viendo en la lámina que acaba de presentar Tatiana. Entonces, eso es algo que yo quisiera notar. Y también quisiera notar que en la medida en que vamos implementando más Basilea y vamos metiéndonos en el rollo de los colchones de conservación de capital, allí también vamos a mirar un poco cuál va a ser el resultado final del índice de solvencia de Colombia, de los bancos en Colombia. O sea, yo lo que quiero decir es que estamos en una transición de adopción de Basilea III. Y en la adopción de Basilea III, pues obviamente pueden existir cálculos, pasos que no son debidos, etcétera, y allí vienen los ajustes. Entonces yo todavía todavía no es muy seguro que los índices de solvencia de Colombia vayan a estar por los del 20 y algo, que es como lo que está planteando allí ¿cómo se llama? La gráfica que presentaste, Tatiana. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. No hay duda, perdona Tatiana que te interrumpa antes de que comentes que no hay duda y que yo estoy de acuerdo con que el número es muy alto, pero sin duda alguna hay un colchón también de espacio, se arrancó en 14 y un poco más, cerca del 15, y hay un espacio que creo yo que al final va a terminar siendo 14, 15, 16, por allí. Esos son números bien positivos. Y un punto también importante de Luis Alfonso, no es una crisis financiera, es una crisis de salud. Sin embargo, si hubiésemos tenido debilidades patrimoniales y condiciones no generadas durante este tiempo para poder afrontar, pudo haberse traducido en esto, porque afectación de morosidad en exceso, no tenerla con qué cubrir a través de provisiones, pues esto nos ayudó el hecho de haberla podido de alguna manera aguantar positivamente. Listo. De acuerdo. No, simplemente de acuerdo, y creo que esa era la idea que trataba de mostrar, ¿no? Que veníamos fuerte, la banca venía muy fuerte en solvencia y tenía una posición de liquidez muy fuerte, y pues el Banco de la República hizo un esfuerzo muy fuerte para apalancar la posición de liquidez de los bancos, y pues digamos que en cuanto a esas dos cosas no hay problemas, no hemos tenido problemas, y hubiera sido mucho más difícil, mucho más complicado si hubiéramos llegado con una posición de solvencia cercana a la regulatoria, por debajo de la regulatoria. Sí.
Listo, muchas gracias por sus intervenciones. Resumiendo un poco, como lo decimos, si bien la colocación se está reactivando, vemos por otro lado indicadores de riesgo que están creciendo y que se estiman tengan un crecimiento adicional para lo que resta en 2021. Sin embargo, también, como lo mencionaron nuestros panelistas, los bancos y en general el sistema de los establecimientos de crédito cuentan con la solidez patrimonial que pues que no solo fue un tema ahorita de aumento por Basilea III, sino que en general se ha venido fortaleciendo a lo largo de los años. Y por otro lado, cuentan pues con una sólida posición de liquidez que no solo les permitirá ahorita empezar a reactivar esas colocaciones, sino les ha permitido a lo largo de esta coyuntura responder con todas sus obligaciones con sus clientes. Finalmente, vamos a hablar un poco, como lo mencionaba al principio, de la rentabilidad y cómo los diferentes factores que hemos tocado, tanto desde cartera, liquidez, patrimonio, han tocado estos temas de rentabilidad. Y aquí básicamente les quería mostrar estas gráficas muestran los principales indicadores año a año, 2019-2020, y lo que son los mayo de 2020 y 2021. ¿Y qué vemos aquí? Vemos menores indicadores de rentabilidad en lo que fue el cierre del 2020, impactado básicamente por tres cosas: menores colocaciones, que significó menores ingresos, un aumento en el costo de ese crédito por cuenta de las provisiones y el deterioro de la cartera, y también pues un deterioro un poco más visto desde otro punto de vista en el tema de comisiones y honorarios, pues por también todas las ayudas que dieron las instituciones para sus clientes. Esto llevó a que el cierre del 2020 fuera uno de los más, digamos, negativos para los establecimientos de crédito en temas de rentabilidad. Algunos establecimientos presentaron pérdidas, otros unas utilidades que son muy inferiores a sus históricos de los últimos 10 años. Por otro lado, en 2021, ¿qué observamos? Que ya, como lo hemos mencionado, esta reactivación de las colocaciones ha impulsado en cierta medida los ingresos, ya hay un poco más de conocimiento del riesgo que están asumiendo por la cartera, y eso también ha implicado un incremento en el costo de ese crédito, y esto también se ha visto en cierta medida favorecido, como les decía, por la estructura o la optimización en esa estructura de fondeo que ha compensado un poco la disminución de ingresos y compensaba ese mayor costo. ¿Con qué cierran las instituciones a este corte? Unas instituciones un poco más fuertes en rentabilidad. Vemos que se mantiene la austeridad en el gasto, que ha sido un factor importante tanto en 2020 como en lo que va a 2021 para soportar estas rentabilidades. Entonces, ya para concluir con los indicadores, ¿ustedes cuáles consideran que son esos factores determinantes en la evolución de estos indicadores de rentabilidad y qué perspectivas tienen respecto a la recuperación de los establecimientos de crédito de cara a su rentabilidad? Es claro y muy evidente, porque ahí los números nos muestran una afectación grande en los temas de rentabilidad, de reducciones del ROE y el ROA por encima del 50%. Principalmente lo comentaba Luis Alfonso hace un momento, y tú también lo resaltabas, el tema de provisiones, un gran factor. También hubo un tema de ingresos por inversiones que se vieron afectadas en algún momento. Al comparar ya mayo 20 con mayo 21, depende cómo lo veamos, pero ya están muy cerca los números. Sí están por debajo todavía, pero están muy cerca, y a esto yo lo que veo es que si tuviésemos una tendencia similar como comparamos 19 con 20, fuese a pasar lo mismo, tendríamos esa misma tendencia si estuviese así. Entonces lo que está mostrando esto es que viene una recuperación. 2021 también ya, junio 2021 también muestra recuperación en este sentido. Entonces creo que si bien es cierto vamos a ver nuevas afectaciones, creo que vamos por la senda de la recuperación. Evidentemente, el año pasado también hubo castigos importantes, castigos conservadores, le llamo yo al final a esto, de muchas operaciones que se van a terminar recuperando muy probablemente y van a representar ingresos al final para este año. Entonces, ahí sin duda alguna una afectación importante en los temas de rentabilidad, muy claramente impulsada por los temas de provisiones, temas de la parte de cartera de crédito, pero estoy seguro de que la senda es la correcta, el camino es el correcto, y estaremos viendo la recuperación, probablemente paulatina, probablemente no a un 100%
lo que teníamos prepandemia, pero vamos a estar haciendo o viendo los números impulsarse y llegar a puntos importantes para esto. Aquí vendrán mucho los temas de manejos de reducción de costos y ese tipo de cosas que serán también importantes y fundamentales, y toda la parte de digitalización que será fundamental para llegar a los números que se aspiran. Muchas gracias, Benedicto. ¿Y tú, Luis Alfonso, estás de acuerdo con lo que nos comenta Benedicto o tienes otra posición respecto a la evolución de la rentabilidad? Pues, quisiera como aportar un par de elementos nuevos, pero a ver, mira, yo creo que después de que la rentabilidad se cayó en el orden de 53, algo así por ciento en el 2020, el año pasado, pues es evidente que, pues, y el hecho que esa caída está vinculada a las provisiones, fundamentalmente a las provisiones, y en segundo lugar, a la caída de los ingresos por intereses, muestra desnuda claramente cuál ha sido la causa de la crisis. O sea, es una crisis de salud que generó un riesgo de crédito que era necesario cubrir con provisiones, y los bancos lo hicieron y elevaron las provisiones que están bien por arriba de las provisiones regulatorias, de los requerimientos regulatorios. Entonces, ese digamos, es como el primer comentario. El segundo comentario es que la rentabilidad hacia adelante tendría que incorporar por lo menos dos elementos nuevos que son muy propios de la etapa en la que estamos entrando, y que es la fase de reconstrucción con algún tipo de medidas como la medida fiscal, de la reforma fiscal para, digamos, cubrir disminuir el déficit fiscal después del crecimiento del gasto tan importante que hubo para atender a las poblaciones más vulnerables durante la pandemia. Entonces yo diría que las amenazas de la rentabilidad tienen dos elementos nuevos y en este momento no podría decir si estos llegan a ser más importantes que los anteriores, pero me refiero a dos. Uno, los efectos de la reforma tributaria, que implican una sobretasa para llevar el impuesto a 38% a los bancos. ¿Cómo van a manejar esto los bancos? ¿Cómo los va a afectar? Sobre todo aquellos bancos cuyos negocios están vinculados o que no están vinculados a actividades que puedan tener descuentos tributarios, como por ejemplo los préstamos de BI. O aquellos bancos que no tienen fuentes de ingresos distintas a las colombianas. Digamos que hay bancos, como ustedes saben, hay unos bancos que operan afuera, los principales bancos de Colombia, y aproximadamente el 25% de las ganancias de esos bancos provienen de la operación en Centroamérica y en otros países. Entonces, ese grupo se va a ver afectado por la reforma tributaria de otra manera, ¿no? Entonces, pero es importante tener en cuenta este nuevo elemento. Y el segundo elemento es el incremento de las tasas de interés. Porque el incremento de las tasas de interés se traslada muy rápido al fondeo y no tan rápido a los activos. Entonces, ese es el otro elemento que yo quisiera poner como elemento para tener en cuenta la gestión de rentabilidad en la coyuntura que sigue. Bueno, muchas gracias por sus intervenciones. Para concluir ya un poco cerrando este conversatorio, pues como lo hemos dicho, las instituciones de crédito se han visto afectadas por la crisis desde todos los frentes, principalmente lo que tiene que ver con su activo, aunque como lo evidenciamos, tienen o está soportada de manera importante por lo que es su solvencia y su liquidez. Si bien para 2021, pues lo que evidenciamos es que vienen con una importante recuperación, esta podría verse un poco presionada, la rentabilidad al cierre podemos verla un poco presionada, no solo por las nuevas olas y pues porque igual seguimos en pandemia, sino también por los problemas que se presentaron a inicios del año de orden público que no solo afectaron como tal la operación crediticia, sino también todo el tema de sus riesgos operacionales. Los factores, recopilando un poco lo que han dicho nuestros panelistas que consideramos son importantes de monitoreo, está entre estos el potencial deterioro de la cartera una vez finalice el plan de acompañamiento de deudores,
la dinámica de las colocaciones y la apertura en el apetito de riesgo de los establecimientos de crédito, la reconstrucción del componente contracíclico y las provisiones generales que pues ya inició, y la perspectiva de incremento de la tasa de referencia del Banco de la República. Finalmente, y como lo decía Luis Alfonso, la sobretasa a la renta para las entidades financieras del 4% para las utilidades generadas durante el 2020. Entonces, con esto, digamos, concluiríamos nuestra intervención. Como les dije al principio, vamos a dar un espacio para la sesión de preguntas. Aquí voy a revisar y, bueno, voy a empezar con las preguntas. Aquí tenemos algunas. La primera dice, ¿cuáles consideran serían los impactos de la sanción de ley de borrón y cuenta nueva sobre el acceso al crédito y sobre el riesgo de impago de los diferentes sectores? Entonces, no sé si tú, Benedicto, nos ayudas iniciando con esta respuesta para luego continuar con Luis Alfonso. Sí, bueno, creo que es muy actual la pregunta, está muy en el momento. Pues en efecto, lo que establece es que posteriormente a que te pongas al día podrás acceder nuevamente podrás salir en un plazo máximo de 6 meses de lo que es el tema de reportería, que evidentemente afecta la consecución de crédito por parte de las personas. Mientras viví en Dominicana, que estuve allá manejando una operación bancaria, en algún momento entró muy en boga una situación de un periodista, un analista financiero muy importante en el mercado local, donde hablaba, este término no es mío, lo comentaba él, pero lo voy a utilizar textualmente. Él hablaba del término leprosos bancarios. Ese término para él refería a aquellos clientes que la banca no quería atender porque el buró era muy malo y probablemente habían pagado, pero no los atendían porque su buró seguía reportándolo y esto afectaba la consecución de crédito. Él hizo una campaña muy importante y la gente se le fue sumando, y esto generó que el mercado financiero, los bancos grandes, muchos bancos, incluyendo en ese momento el que yo operaba en aquel entonces, decidimos generar nuevas formas de crédito para atender a estas personas que habían sido afectadas. Créditos respaldados, créditos por bajos montos para probar tu experiencia, créditos dependiendo del volumen de depósitos manejados, o sea, varias cosas que permitían, antes de que surgiera una ley, en ese sentido, atender a estos clientes e irlos bancarizando nuevamente. Hoy día, de hecho, esta persona es superintendente de banco en República Dominicana, y hoy día esto ha cambiado mucho y hay algo similar a lo que se está aprobando acá localmente, y esto lo que va a hacer evidentemente es permitir que personas que vuelvo y aclaro, se pongan al día. Esto también incluye personas que tuvieron en créditos de universitarios, varias estructuras, vuelvan a ser asimilados en el sector financiero, apoyar la bancarización en este sentido. No creo que esto genere impago automáticamente, pues evidentemente habrá que probar qué sucede con las personas que nuevamente reciben la oportunidad, pero no soy pesimista en el entender que si fuiste en algún momento tuviste problemas y no pagaste, lo vuelvas a repetir. Creo que al final esto más bien lo que hace es motivar y permitir el ingreso de estas personas que hoy día no pueden acceder con mecanismos, no tengo dudas, diferenciados, mecanismos que permitan probar nuevamente la capacidad de pago y la disposición de pago, pero generará cosas positivas al final al mercado. Listo, Benedicto, muchas gracias. Como te decía, Luis Alfonso, ahora es tu oportunidad de dar respuesta a esta pregunta que nos hacen para ver cuál es tu punto de vista. Sí, yo creo que Benedicto cubrió muy bien la parte de la respuesta. Yo diría que toda la parte de la respuesta que estaría dentro de lo que es el manejo de los bancos, como están hoy, para volver a captar a aquella gente. Y pues estoy de acuerdo con eso. Solo hay una cosa que a partir de esto, yo hablaba con unos colegas del exterior. Ellos me hicieron una observación, me dijeron algo que yo estaba pensando y lo lanzo también aquí para que lo pensemos. Me decían, mire, los burós de crédito tal y como están hoy podrían utilizar otras herramientas, y los bancos mismos podrían utilizar otras herramientas distintas a los credit scoring para
para atraer a la gente a su, para bancarizar a la gente sin ir un poco, sin asumir un riesgo adicional, ¿sí me entiendes? Sin asumir un riesgo adicional. ¿Y eso cuáles son? Esas son las nuevas formas de tecnología que tienen que ver con análisis de sentimientos, análisis de las redes sociales, ese tipo de cosas donde en lugar de hacer un credit score como el que sabemos nosotros hoy del puntaje que tenemos, esta nueva forma digamos, de medir la posibilidad de riesgo de crédito o la posibilidad de riesgo de impago, ¿sí? de un posible deudor a través de sus visitas en Google, por ejemplo, sus visitas a qué tipo de almacenes, qué tipo de cosas, todo ese tipo de cosas se pueden hacer hoy a través de Credit Analytics, que se llama. Y la otra cosa que me hacían caer en cuenta es del análisis de sentimientos y de textos, ¿no? Entonces, ellos incluso hicieron una cosa así para un banco de tamaño mediano en los Estados Unidos. Entonces, eso es algo que también es nuevo, ¿no? Y que podría pensarse en implementarse en los bancos para pues, digamos, tener ellos mismos el control del riesgo de crédito in-house a través del análisis de Big Data. Eso es básicamente eso, ¿no? Big Data. ¿Ok? Pero es un pensamiento. Escúchame, quería decir, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí. Quería decir que es solo un pensamiento, ¿no? Que había que pasarlo. Y estoy seguro que lo primero que se va a hacer es lo que dijo Benedicto. Listo. Bueno, vamos a darle espacio a una última pregunta porque ya el tiempo se nos ha pasado un poco y dice así, desde su punto de vista, ¿cuáles son los aspectos o estrategias que generan, que generan diferenciales de mercado para recuperar la senda de crecimiento de las colocaciones y en general de los márgenes de rentabilidad de los establecimientos de crédito? Sí. Entonces, si quieren en el mismo orden que venimos para complementarla. Al final, un elemento fundamental y que va a tener que seguir manteniendo la senda que hasta ahora que se ha acelerado, de hecho, porque se hablaba mucho de digitalización y habían algunos avances, pero creo que en este momento o en este año se ha acelerado no en los grandes, sino en muchos de los bancos del país, seguir esa senda de la digitalización como factor fundamental para empezar a bajar niveles de costos para captaciones de nuevos clientes. En los primeros 9 meses del año, más de 2 millones de personas por primera vez accedieron a productos financieros. Eso es muy importante. Creo que la bancarización alcanzó 87%, que es un super número si comparamos con otros mercados que rondan 40, 50%. Creo que Latinoamérica está en el 45%, si la memoria no me falla. Entonces, hay que mantener esa línea que va a permitir ser más eficientes a la hora de otorgar créditos, realmente créditos digitales en todo su proceso, no en etapas específicas, sino en todo su proceso, las libranzas, por ejemplo, digitales, créditos en zonas lejanas, captaciones de depósitos como hacen los community bank en Estados Unidos, bancos muy chiquitos que atienden una comunidad específica y no pueden llegar más allá porque tienen muy pocas sucursales, solo en un estado, por ejemplo, en el estado de Florida, pero captan fondos de Houston, de otros estados a través de métodos digitales. Eso ayudaría mucho también a incrementar el tema de fondeo a menor precio. Todo el tema de entrar en créditos con mejores márgenes y evidentemente donde se proyecten mayores crecimientos. El aprovechamiento de economía de escala que evidentemente favorece más a los bancos grandes va a ser fundamental. Las crisis generan consolidaciones y hacen más fuertes a los más grandes porque las economías de escala son fundamentales para seguir creciendo, aunque por la vía digitalización los chicos también se pueden meter mucho en esto. El tema de negocio internacional que comentaba Luis Alfonso también es fundamental. Decía de 5 bancos, pues esos 5 bancos concentran el 70-80% de los activos y ahí veremos esos números de manera positiva. Y bueno, todo el tema de eficiencia de la reducción de costos
que puede traer consecuencias no muy gratas en el tema de empleo, pero que probablemente por allí también veamos esos elementos para poder alcanzar los niveles de rentabilidad de cara a esta nueva realidad, ese término tan utilizado hoy día. Listo, Luis Alfonso, ¿quieres comentar algo de esta pregunta? Sí, yo creo que... ¿Tienes otra posición? No, yo diría que si entiendo bien lo que ha dicho Benedicto, digamos que las palancas de crecimiento de la rentabilidad en un ambiente de estrechez de márgenes de financieros están más en la eficiencia operativa. Es allí donde los bancos pueden digamos, aumentar su rentabilidad por eficiencia operativa. Y eso permite, y hay como dos grupos, ¿no? En Colombia, digamos. Los grupos, los bancos muy sofisticados que pueden manejar tecnologías muy sofisticadas y los bancos más pequeños que están más por digamos, la eficiencia operativa tradicional, de disminución de costos y ese tipo de cosas. Pero de todas maneras, yo diría que en un ambiente de márgenes, de estrechez de márgenes, la rentabilidad está más ligada a la eficiencia operativa. Y ya se ve cómo los bancos están avanzando a una mayor digitalización, no cabe duda, ¿no? Pero también en otro tipo de actividades que reduzcan los costos, ¿no? Por ejemplo, hay toda una discusión si el Bitcoin reduce los costos o no. Y si al reducir los costos aumenta los riesgos o no. Ese tipo de cosas son nuevas. Entonces, en una discusión con alguna gente hace algún momento alguien decía que por primera vez en la historia los bancos a los que llegaron los papás no van a ser iguales a los bancos a los que van los hijos. ¿Por qué? Porque los bancos a los que nosotros estamos entrando son muy parecidos a los de los abuelos, ¿no? Entonces, yo creo que es por ahí. Listo, vemos bastante interés en el chat, entonces vamos a hacer una última pregunta y con esta cerramos. Dice así, al revisar el cálculo de los activos ponderados por nivel de riesgo de los países con calificaciones de riesgo sin grado de inversión en términos porcentuales, ¿cuál sería su efecto en los márgenes de solvencia? Esto aplica para entidades que consolidan y tienen inversiones en el extranjero. Para mi concepto, deberían ponderar diferente a los de grado de inversión. No sé, vamos a seguir con el orden, vamos a darle el espacio a Jesús. Yo te diría que, y yo creo que en la conversa ha sido tan buena e interesante un poco las dos perspectivas distintas entre Luis Alfonso y yo, riesgo y un poco quizás desde el punto de vista financiero y más negocio. Creo que esta pregunta sería interesante que Luis Alfonso la arrancara y luego yo puedo comentar algo porque sin duda alguna creo que te gusta mucho y te cae muy bien, Luis Alfonso, ¿no? Mira, lo que hay que ver es una cosa, ¿no? O sea, después de la pérdida de grado de interés de un país, lo que sigue es la pérdida de calificación de las empresas nacionales grandes que operan en el exterior, ¿no? Eso es lo que pasa. Entonces, y ya ha pasado, ¿no? Ecopetrol, la vivienda, etcétera. Entonces, ellos han sido castigados por la rebaja de Colombia. Ahora, eso tiene un problema y es que obviamente se vuelve más caro la deuda afuera la deuda denominada en dólares para los bancos colombianos. No estoy tan seguro si eso tiene que ver directamente con los activos si no están trabajando en activos que han incrementado el riesgo. ¿Sí me hago entender? O sea, tiene que estar trabajando en ciertos activos, no en todos, en ciertos activos que por su localización, porque están en dólares, porque están en pesos, etcétera, se han vuelto más riesgosos para los bancos. ¿Sí me hago entender? Entonces, lo que tiene que ver es cuál es la ponderación de riesgo de esos activos, ¿sí? que es un poco diferente a la pérdida de calificación que se da en los bancos o en las corporaciones grandes colombianas que se da por la disminución de calificación del soberano. No sé si está claro. ¿Está claro?
Sí, señor. Benedicto, ¿tú quieres agregar algo? Bueno, no, un poco quizás para terminar, creo que un poco el tema ponderar o tratar diferente a los bancos con grado de inversión no creo que sería razonable. Al contrario, sería, si tiene un nivel de grado de inversión es porque está en mejor condición de riesgo, entonces no tendría mucho sentido que tratarlos diferentes desde el punto de vista de lo que es la ponderación de los activos por nivel de riesgo. Y segundo, si bien es cierto lo que dice Luis Fernando, que pueden venir disminuciones de las calificaciones, yo creo que de las internacionales, porque la calificación internacional, en este caso, tiene que ver con la calificación internacional de estos grupos, pero las calificaciones locales, por lo general, tienen un notch por encima de lo que sería una calificación internacional. Un banco en un país con un grado de inversión, probablemente el país baja, pero no necesariamente su calificación local baja, sino se puede mantenerse sin ninguna complicación. Ahora bien, tienes una calificación internacional, probablemente allí habrían algunas revisiones en ese sentido, pero va a depender de su desempeño y de su comportamiento general, ¿no? Tampoco es perfecta la reducción en línea. Sí. Tiene razón, y yo pues creía haber explicado que era la deuda externa y digamos como, ¿no? Y el otro elemento que quería subrayar es que no es automático, ¿no? No es automático, que yo rebajo la calificación y también entonces los activos se ponderan por un riesgo distinto. No, si no estoy en esos negocios, no. ¿Sí me hago entender? Entonces, es un poco eso. Incluso, si yo estoy trabajando en un país yo tengo sucursales en un país que tiene un riesgo más alto que el país de origen, y el país de origen tiene riesgo de inversión, tiene riesgo de A, B, C, lo que sea, ¿cierto? Tiene grado de inversión. Los activos en los que yo estoy trabajando, en los países que tienen menos grado de inversión o más riesgo, tienen que ser castigados de acuerdo con ese riesgo. Es correcto, así es. Listo. Y ya concluyendo aquí, una última pregunta, nos dicen, ¿qué oportunidad ven de la banca digital con todo este tema de las eficiencias que hemos hablado? Creemos que este punto ya, digamos, para responder a esta pregunta de nuestro asistente, sí vemos, como lo mencionaba Jesús, una banca digital que tiene una gran oportunidad de desarrollo en Colombia, muy relacionada no solo pues con las nuevas generaciones que buscan, me incluyo, buscamos, digamos que una oportunidad en el servicio. No nos saques. Una oportunidad en el servicio, que buscamos que todo sea eficiente, y más ahora con la pandemia, todo esto, lo que sea digital, lo que sea fácil, de fácil acceso y a menor costo, pues va a ser una preferencia no solo para las nuevas generaciones, sino en general para todos los usuarios del sistema financiero. Entonces sí vemos, resumiendo un poco ya las intervenciones de los panelistas, que hay una gran oportunidad y que de hecho la banca tradicional va a atender a este modelo digital, porque no solo les beneficia en eficiencia, sino también en competitividad y en valor agregado para sus clientes. Entonces, con esto concluimos. Damos gracias a nuestros invitados, a Benedicto y a Luis Alfonso. Esperamos que este espacio para conversar sobre los establecimientos de crédito haya sido de su interés, y les recordamos que en nuestra página web van a encontrar, y en nuestras redes, pues este webinar para que lo consulten cuando lo consideren, y también que el lunes pusimos o publicamos en nuestra página web un nuevo sectorial respecto a los establecimientos de crédito y cuáles, digamos, han sido su trayectoria y los desafíos que ha tenido en esta pandemia. Esperamos que les haya gustado pues este espacio, que haya sido de su interés, y esperamos también verlos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su tiempo y feliz tarde. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias.